Bien, bueno, lo primero que voy a hacer es lo que digo siempre en estas oportunidades. Los economistas solemos hablar del error tipo 1 y el error tipo 2. El error tipo 1 es cuando haces todo bien y te salió mal. El error tipo 2 es cuando haces todo mal y te sale bien. Entonces, básicamente, yo vengo acá a festejar mi error tipo 2. Porque hice todo mal y me salió bien. ¿Por qué? Primero porque estudié economía. Nada para ser popular. 2, además el campo mío es la economía matemática y me especializo en crecimiento, con lo cual, menos todavía. Y como si todo esto fuera poco, en este país que parece Marte de lo rojo que está, por las ideas socialistas, soy liberal. Con lo cual las tengo todas en contra, con lo cual agradezco profundamente al Consejo Profesional y a todos ustedes que están acá por permitirme esta conferencia. Respecto a la conferencia de hoy, básicamente, tiene 4 secciones. En la primera sección lo que vamos a discutir es un poco de la historia del crecimiento económico y la evidencia empírica. En la segunda parte lo que vamos a ver es la teoría del monopolio, y con eso vamos a ver por qué toda la teoría neoclásica está mal. Como si fuera poco, vamos a ir sobre los valores del capitalismo, y para ponerle la frutilla al postre, vamos a hablar de esa atrocidad nefasta que hunde a este país que se llama justicia social. Entonces, ustedes ahí tienen la primera filmina de la presentación, que obviamente está mi héroe, que es Adam Smith. Y los que conocen la foto es al revés, pero yo, digamos, me tomé el laburo que mire para el otro lado, así le da la espalda a todos los otros impresentables que están del otro lado. Llámese Malthus y sus rendimientos marginales decrecientes, llámese el señor David Ricardo metiendo los problemas de la distribución, llámese el calzonudo de John Stuart Mill diciendo que la producción es independiente de la distribución, llámese el nefasto, el peor, casi el peor de todos de Marx, ¿sí? Con su teoría de la envidia, el odio y el resentimiento. Obviamente, no podía ser el peor porque el peor es John M. Keynes, y saben por qué digo M y no digo Maynard. Y después el señor Harrod y el señor Solow. Lo que vamos a hacer a lo largo de esta primera parte de la presentación es explicar por qué Adam Smith es como si fuera Gardel con guitarra eléctrica y los Rolling Stones hacen de plomo. O sea, básicamente ustedes acá tienen la lógica del modelo de Adam Smith. En rigor, digamos, yo se lo voy a adelantar. Adam Smith es a la economía lo que fue Gauss a la matemática. Un tipo que escribió 200 años adelantado a su tiempo, un fuera de serie, un genio. O sea, cosa que los economistas no se suelen dar cuenta porque leen Historia del pensamiento económico de Schumpeter, quien, digamos, se murió antes de que la teoría del crecimiento explotara en serio como campo. Entonces, o sea, lo trató a Smith como si fuera un chorro. Pero la realidad es que pobre Schumpeter. O sea, ¿qué quieren que les diga? Y los economistas, como siguen leyendo Schumpeter y no leen los que vienen atrás, siguen diciendo las mismas gansadas. El primer punto es lo que se llama la fábrica de alfileres y los rendimientos crecientes. Aquellos que hayan leído alguna vez ese ejemplo formidable, ¿sí? Muestra que si alguien, por más especializado que estuviera en hacer alfileres, si se pone a hacer alfileres solos, hace 20 en un día. Sin embargo, si la tarea se fraccionaba en 15 partes, la producción per cápita saltaba a 5.000. Es decir, ustedes agregaban trabajo y la producción crecía más que proporcionalmente. Eso se llaman rendimientos marginales crecientes. La otra idea, sí, es la idea de la mano invisible y el bienestar. Y es que los agentes, guiados por su propio interés, ¿sí? Aun cuando no les importe nada del resto, como todos los intercambios son voluntarios, intercambios voluntarios, ustedes solamente pueden triunfar sirviendo al prójimo. Consecuentemente, ustedes pueden odiar al que tienen al lado, pero si no le pueden vender su producto van a la quiebra. Con lo cual, la única forma que tienen de progresar es sirviendo al prójimo. Entonces, por más que ustedes odien a todo el mundo y sean los peores del barrio, se van a tener que esforzar por servir al prójimo. ¿Saben por qué? Porque si no quiebran. Y eso, como los intercambios son voluntarios, y nada, esa estupidez del derrame, como ganan las dos partes en el intercambio voluntario, eso conduce a una maximización del bienestar general. La tercera idea es, como el progreso tiene que ver con la acumulación de capital per cápita, ustedes tienen que favorecer la inversión. Y favorecer la inversión se logra ¿cómo? Ahorrando. Nada de eso de que yo aumento el consumo, entonces eso aumenta el ingreso y eso aumenta la inversión. Eso es una estupidez del tamaño de una casa, se llama keynesianismo. Después la otra es el trabajo duro. Es decir, acá, digamos, le va bien al que se esfuerza, ¿sí? Y después hay dos cosas muy importantes que son claves en lo que tiene que ver en la teoría del crecimiento económico moderno, que es el progreso técnico y el aprendizaje en la práctica. Que eso ahora cuando veamos la lógica del modelo de Adam Smith se va a ver con claridad. Después está el tema de los mercados libres, ¿sí? Digamos, algo que acá no se ve, digo, porque tenemos el Estado por todos lados. Y como lo tenemos por todos lados, los impuestos no son moderados. Y claramente tenemos una burocracia monstruosa. ¿O acaso no se enteraron que hay un cargo en el Ministerio de Modernización del Estado que tiene 45 palabras? Ese es el tamaño de la burocracia. Obviamente, la intervención en Smith debería ser mínima. Seguridad y justicia, eso es mis preferencias. Digamos, era un liberal clásico, Adam Smith, no un minarquista, pero bueno, y lo del dinero metálico, obviamente tiene que ver con que no tenga el gobierno la facultad de emitir dinero, porque básicamente eso es una forma de cobrarles impuestos no legislado, lo cual es un robo. Y ahí ustedes tienen la lógica del modelo de Adam Smith, que fíjense, suponiendo que arrancan en el periodo cero,
¿Ustedes qué pasa? Van haciendo learning by doing, van aprendiendo en la práctica. Y en la medida que ustedes van aprendiendo, la productividad, ¿qué pasa? Va subiendo. Y una vez que ustedes le empezaron a encontrar la mano, ¿qué les pasa? Esto es como lo describe Adam Smith. Aparece el progreso técnico. ¿Qué es la forma de qué? De producir más trabajando igual. O producirlo menos, lo mismo quiere decir trabajando menos. Es decir, aparece el progreso tecnológico. Digo, Adam Smith, 1776, y arrancó 10 años antes de escribir esto, ¿eh? Un tipo era un fuera de serie. De vuelta el learning by doing, de vuelta el progreso tecnológico. Es decir, ustedes lo que se encuentran es con una trayectoria exponencial del producto per cápita. Interesante, ¿no? Bien, ese es el mundo hermoso que describió Adam Smith. Pero, como siempre, no podía faltar, siempre aparece la mala onda, los pesimistas. Entonces aparece el señor Malthus, ¿sí? El reverendo Malthus, porque digo, o sea, era sacerdote. Entonces, señor Malthus dice algo que parecía interesante, que era, la verdad es que ustedes, cuando van a elegir unas tierras, eligen las mejores. Entonces, los que vienen atrás de ustedes, ¿qué van a elegir? Y las que están atrás, o sea, son peores. Con lo cual, los rendimientos marginales son decrecientes, ¿sí? Entonces, en la medida que ustedes van metiendo más trabajo, la productividad sube, pero menos que proporcionalmente. Por eso tiene ese formato. Y por otro lado, Malthus hablaba de la pasión de los sexos, y básicamente lo que decía es que en la medida que subía el PBI per cápita, la gente se reproducía más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El modelo encuentra un equilibrio en este punto A. Entonces, ¿qué pasa? Si por alguna cuestión la gente tiene más pasión y no se cuida y concreta de otra manera, ¿qué pasa? La producción crece, pero crece menos que proporcionalmente, y ahí aparece la ley de hierro de los salarios. Es decir, no le alcanza para morfar a la gente y ¿qué pasa? Se muere. Entonces, la cantidad de población se viene para acá. Y si estuvieran por debajo de ese nivel, la productividad es más alta que la que alcanza para comer, entonces están con ganas, vigor, se reproducen más y se van hasta. O sea, un mundo inmundo. 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 Y cada vez que había alguna mejora, el tema de la pasión de los sexos se comía todo el aumento de la productividad. Con lo cual, digo, ustedes siempre tenían el mismo inmundo ingreso per cápita. Y de hecho, en la visión de Malthus, era que para el momento que la población del mundo alcanzara los 1.000 millones de habitantes, se iban a venir las hambrunas y nos íbamos a morir de hambre. O sea, el límite eran 1.000 palitos. Entonces digo, al margen que a mí me puede gustar Adam Smith y puedo pensar lo que se me ocurra de Malthus, Friedman decía algo que era, primero los datos. Entonces, vamos a ver los datos. Ustedes tienen acá la evolución del PBI per cápita desde el año 0 al año 2000. Les cuento que el PBI per cápita en esos 2000 años se multiplicó por 12,9 veces. Y en los últimos 200 años, de esos 12, explican 9. Momento a partir del cual, en el año 1800, la población se multiplicó por 7. Es decir, el PBI en los últimos 200 años se multiplicó por 63. Malthus, teléfono, Malthus, ¿sabes cómo te diría Maradona? LTA. ¿No? Entonces, digo, pero ¿qué es lo maravilloso? No solo, digamos, la explosión de riqueza, lo maravilloso de este mundo, sino que Adam Smith escribió acá. ¿Saben qué? Me quedé corto diciendo que era Gardel con guitarra eléctrica. O sea, digo, el pibe la vio como nadie. O sea, nadie la vio como él. Es más, hoy teniendo los datos, tenemos alames como Piketty que dicen que el mundo va hacia una catástrofe. Piketty, no te entiendo. Juro que no lo entiendo. ¿Qué datos está mirando? Ah, las proyecciones de él, que le pifió para el siglo XX en un 700%. Ah, claro, bueno, más o menos. Entonces, para seguir con esta idea, porque es muy importante, si ustedes se fijan, lo que vimos recién en materia de función de producción, ¿se parece a cuál? ¿A la de Malthus o a la de Smith? Es Adam Smith puro. Entonces, vamos a ver cuál es la lógica de lo que está detrás de esa curva exponencial y ver a qué podría estar tendiendo esto. Si ustedes se fijan, este gráfico es muy importante. Muestra que entre el año 0 y el 1800 el PBI per cápita crecía al 0,02%. Quiere decir que para los primeros 1800 años, Malthus no estaba tan mal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes toman la revolución industrial en el siglo XIX, el PBI per cápita se acelera por 33 veces. Muchachos, teléfono, algo pasó ahí. Pero no es que se quedó ahí, sino que cuando ustedes toman los primeros 50 años del siglo XX, saltó a 1,06, o sea, se volvió a acelerar. Y cuando toman los segundos 50 años, se volvió a acelerar a 2,1. Y esto no es todo, porque hay estudios sobre la contabilidad del crecimiento que muestran que las cuentas nacionales subestiman este efecto en 1,1, 1,15. Es decir, que el mundo no creció al 2,1, creció al 3,25. Y en lo que va del siglo XXI, que en realidad esto yo lo debería haber modificado acá, está en el 3%. Pero si yo le sumo la subestimación de las cuentas nacionales, estoy en 4,2 y algo. ¿Y eso qué significa? Significa que
a pesar de que yo estoy viendo que se acelera, que el crecimiento está mostrando un comportamiento claramente exponencial y creciente, significa que si yo tomo 4,2 y algo y lo elevo a la 100, es decir, que no acelero más el crecimiento, no lo acelero más, digamos, no pasa más nada, o sea, solamente lo mantengo. El PBI per cápita a lo largo de 100 años se multiplicaría por 60 veces. Esto quiere decir que en un siglo lograríamos 4,7 veces más de lo que logramos a lo largo de 20. ¿Me quieren decir dónde está la gran catástrofe? ¿Se puede saber qué es lo que está mirando Piketty al margen de que miente con los datos, al margen que comete errores groseros en su construcción, al margen que todo lo malo de lo que habla es proyecciones y al margen que las medidas de desigualdad están mal hechas? También es muy importante este gráfico porque lo que muestra es cuánto tiempo tardaba la humanidad en duplicar el PBI per cápita. Entonces tienen casi 3.500 años, tienen que la revolución industrial lo lleva a 107, después cae a 65, después a 33, después a 23 y obviamente el número es menor. Y no solo eso, esto también es importante. Si ustedes se fijan, estos son los países que lograron duplicar el PBI per cápita. ¿Cuánto tiempo lo hicieron? Pero además están ordenados cronológicamente. El primero que lo hizo fue el Reino Unido y arrancó en el 1780 y tardó 58 años. El segundo en lograrlo que fue Estados Unidos, que arrancó en 1839 y tardó 47. Después lo hizo Japón, arrancando en 1885, tardando 34. Italia en 1890, 21. España, arrancando en 1950, 18. Corea del Sur, 9. Y China, que es el que lo logró más recientemente, tardó 7 años arrancando en 1987. Esto significa que además el proceso de crecimiento se acelera y que la forma de duplicar el PBI per cápita cada vez es más rápido. Y tiene que ver con algo que se llama convergencia. Pero al margen de todo eso, el otro día en una reunión de economistas, un economista supuestamente muy experimentado, que ocupó cargos muy importantes, dijo, no, acá lo que hay que poner en el centro de la escena es la pobreza. Es un bruto. Es un bruto. La condición natural del hombre, hasta que llegó el capitalismo, era la pobreza. El 95% de la población del planeta vivía con menos de $1 diario. Es decir, la condición natural del hombre sin capitalismo es ser pobre. Y cuando ustedes le ponen capitalismo, pese a todas las trabas y trampas que le meten por todos lados, el número hoy está debajo de 5%. Es decir, la solución es más capitalismo, la solución es más Adam Smith. No más intervención, más Estado presente. Eso lo único que va a hacer es hacernos involucionar. Pero eso ya lo vamos a ver más adelante.